tell me what's wrong and why you never said you. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video más en su canal Rafael Cepeda Trading. Okay, vamos a hablar aquí algunos videitos que va a hacer esta semana para hablar con más calma de cada una de las criptomonedas importantes, haciéndole un análisis un poquito más con calma, con un poquito más de profundidad. De repente en los directos, pues obviamente hay que ver muchas cosas y se hace un poco a la aprendida. ¿Okay? Y en este caso vamos a hablar acerca de Ethereum. ¿Qué ha pasado por Ethereum? Porque sé que hay un high bastante importante con Ethereum, con la aprobación de los ETF, y obviamente están todos esperando que empiecen a cotizar, que es lo que tenemos en este momento en pantalla. Entonces ya todos sabemos la información de los cuales fueron los ETF que se fueron aprobando, ¿ok? Y que están solamente a la espera. Entonces eso es importante, y entre esos tenemos gigantes del sector financiero como Panek, BlackRock, Fidelity, Grayscale. O sea, esto es lo que prácticamente nos da garantía, es de que va a existir dinero, va a existir dinero, porque son empresas grandes, son empresas muy importantes. ¿Okay? Ahora, obviamente, ya vamos a hablar acerca del precio, porque el hecho de que estén empresas importantes detrás de los ETF no quiere decir que todo sea color de rosa. Ya, ustedes, cuando vayamos a la gráfica les voy a explicar. ¿Okay? ¿Qué está esperando de la aprobación? Estamos aprobando del formulario S1, es lo que se está esperando de esa aprobación. ¿Y qué es ese formulario? Pues ese formulario es un registro inicial para los nuevos valores requeridos por la SEC para las empresas públicas que tienen su sede en los Estados Unidos. Como la Bolsa de Valores de Nueva York, las empresas suelen presentar el formulario SEC S1 antes de su oferta pública inicial. O sea, tienen que presentar, tienen que registrarse. ¿Ok? Entonces, fíjense que dice que el formulario de la SEC simplemente es un registro requerido para las empresas estadounidenses que desean cotizar en una bolsa nacional, y básicamente es una declaración de registro de una empresa que generalmente se presenta en relación con una oferta pública inicial. O sea, cuando una empresa va a salir a cotizar a la bolsa, tiene que presentar este requisito. Pero realmente, o sea, este requisito como tal, lo que te explica es que tienen que informar sobre proveniencia del capital, cómo van a manejar el dinero, de cómo va a hacer la cotización, qué función tiene. O sea, delegar toda esa parte de qué es, cómo es el funcionamiento de la empresa. ¿Okay? En ese caso, con referente a Ethereum. Ahora, esto ha generado obviamente un boom importante con la aprobación de los ETFs de Bitcoin y con la aprobación de los ETF de Ethereum, aunque todavía no están en cotización, están esperando eso para entrar a cotización. Y ya por ahí también están asomando, según el periodista Mario Nafar, que probablemente para el 2025 se empiece la aprobación, o por lo menos la estructura a través de la empresa de Standard Chartered Bank de Gran Bretaña, que está explorando el lanzamiento de los ETF para Solana y XRP para el 2025, que en lo personal pienso que son bastante viables, y que no descartemos que estos ecosistemas también estén cotizados en las grandes bolsas para el próximo año. ¿Okay? Entonces, bueno, volvemos a Ethereum. Cuando les ya les voy a explicar. Hay que tener claro esto. El hecho de que entren grandes capitales no es que automáticamente nos vamos todos. Es cierto que a priori, cuando se empieza a cotizar y empiece a entrar dinero, ¿okay? Deberíamos ver un movimiento al alza. Sin embargo, estas cotizaciones, esta gente no es boba. O sea, las personas que están detrás de estas empresas financieras saben que en este mundo se gana para arriba, pero también se gana para abajo. Y cuando tú tienes el capital y cuando tú tienes la posibilidad de mover el precio, lo van a hacer. O sea, lo van a hacer. Entonces, hay que tener en cuenta de que podemos ver retrocesos importantes en el activo. Lo que estamos viendo en este momento es un gráfico de mensual, ¿okay? Con una clara directriz alcista
que tenemos en Ethereum, ¿okay? Tratando de unir. Fíjense, si unimos los primeros aquí mínimos, por aquí tendríamos una primera línea de tendencia alcista en el mensual, el cual todavía Ethereum pudiese retroceder hasta inclusive los 1700 y mantenerse alcista. Y aquí tenemos la secundaria, ¿okay? Que es la que nosotros vamos a ir trabajando primero en este momento. Esta es en gráfico mensual, o sea que lo que pueda tocar esta directriz todavía pudiésemos mantenernos alcista, ¿okay? Por la parte del máximo tenemos la zona de los 4.968, 4.970, dependiendo de dónde se cotizó. Ahí tenemos nosotros el máximo que hemos obtenido en Ethereum, el cual en este momento no hemos tocado. Por lo tanto, la posibilidad de ir a atacar ese máximo se mantiene viva y oleando, como dice por aquí en el criollo. Vamos a un gráfico semanal y aquí nosotros observamos que tenemos en este momento una debilidad en el monitor, ¿verdad? Una ADX pendiente negativa, lo que nos dice a nosotros que estamos en una situación de rango o caída, y de hecho este monitor que estamos viendo en este momento es bastante pequeñito. Por lo tanto, no descartemos en el punto de vista semanal el precio o se mantenga en un rango o tenga correcciones más profundas. Piense que tomando en cuenta el gráfico con nuestra directriz alcista del gráfico mensual, pudiésemos todavía testear los 2800, 2900 y mantener la tendencia alcista. Ahora, en un gráfico semanal ya podemos observar con más detalle que hay otra línea de tendencia que nos va a detectar más el gráfico diario y el gráfico semanal. Y vamos a cambiarla de color, vamos a colocarla blanca, ¿okay? Y es la que nosotros vamos a trabajar en este momento a priori, ¿okay? Fíjense aquí en gráfico semanal. Nosotros aquí podemos observar claramente que después de un impulso que llevó el precio a testear los 4000, tuvimos una corrección importante que para mí sería una onda A, y luego una onda B que vimos hace poco que llegamos a los 3900, y en este momento está haciendo un lateral que pudiésemos llamar onda C, lo que implicaría que mientras se da la aprobación de ese documento, ¿verdad? Que hace falta para que cotice, y si Bitcoin tiene un retroceso, el cual para el momento de esta fecha, domingo 6 de junio, se está esperando, no descartemos que Ethereum pueda venir a atacar la zona de los 3400 como objetivo, digamos, prioritario para las próximas semanas, ¿okay? Vámonos a un gráfico diario ahora, vamos a ir bajando porque recuerden que esto es desde el punto de vista fractal, ¿okay? Y nosotros observamos que en gráfico diario tenemos igual un movimiento de rango o caída, o sea, no tenemos movimiento de fuerza, está bajando la volatilidad en el split moment, vamos al punto cero, el ADX sigue teniendo pendiente negativa y estamos por debajo del perfil de volumen, ¿okay? Esto nos indica la posibilidad de que Ethereum siga un movimiento hacia la parte baja, se mantenga, ¿okay? Ahora bien, fíjate que ya acercarnos a un gráfico diario, ya nosotros podemos observar un poquito más claridad ciertas zonas de perfiles de volumen. Y fíjate que aquí ya nosotros podemos colocar un poquito más de objetividad y claridad esta zona de los 3460 y 3500 como una zona importante de soporte, ¿okay? De soporte. Obviamente esto no va a venir en una sola vela, va a venir un movimiento. ¿Qué indicaría esto? Que ya a partir de los 3500, 3400, si no tienes Ethereum, ya se pudiese establecer algún plan de compras parciales, ¿okay? De compras parciales. Ahora bien, ya a partir de gráfico diario podemos ir chequeando un poquito el libro de orden. Bueno, primero la plataforma de TensorChart, y fíjate que aquí en TensorChart, en futuros perpetuos, tenemos claramente entre los 3600 y 3500, 3400, la mayor zona de acumulación de orden, no los 3700. ¿Ves? Toda esa zona de 3700 está prácticamente básico. Y por la parte alta, los 3800, tenemos un muro importante que es muy superior a
los 3.700. Por lo tanto, la probabilidad de que Ethereum, que está en este momento cotizado en 3.700, pueda tal vez venir a testear los 3.600 sigue en aumento. Vamos a colocarlo un poquito más para verlo con un poquito más de claridad. Pudiésemos hablar inclusive de los 3.670 como una zona importante para el corto plazo. ¿Okay? Ahora vamos a ver aquí en el libro de spot cómo estamos cotizando en el libro de spot, y fíjense que se mantiene igual la situación, 3.600, 3.500. Por lo tanto, ese ataque a la zona de los 3.500 no hay que descartar. ¿Okay? No hay que descartar. ¿Que va a ser un solo velón? No. Puede ser que nos equivoquemos, por supuesto. Puede ser que alguien mañana, para anticiparse a la aprobación de los ETF, pueda hacer una compra importante de ETF. El detalle es que los ETF dan garantía a los grandes inversores, ¿ok?, de regulación. Porque no todo el mundo está o puede darse el lujo. Si vives en ciertos países con alta regulación, no puedes adquirir activos que no estén regulados porque te puede traer problemas desde el punto de vista fiscal, ¿ok?, y financiero dentro de esos países. De repente nosotros, en nuestros países latinoamericanos, lo vemos de otra forma un poquito distinta, ¿ok?, porque aunque existen regulaciones, no es algo tan riguroso como en otros países que sí lo es. Por lo tanto, como le digo, que suba exponencialmente a partir de donde está, pues sería espectacular. De lo personal, yo pienso que no hay que confiarse tanto y que la mejor forma sería establecer un plan de compras escalonadas, ¿ok? Y si nosotros vamos por aquí abajo, si nosotros perdemos la zona de los 3.400, la siguiente zona importante la vamos a tener cerca de los 2.700, 2.600, ¿ok? Si vamos a nuestro gráfico, 2.700, 2.600, fíjate que sería prácticamente el mínimo de la estructura A, B y C. ¿Okay? Y coincidiría con la zona del semanal. ¿Recuerda? Esta zona que está aquí, que la habíamos dejado la primera directriz cuando vimos en el semanal. Entonces, las personas se están ubicando sobre las líneas de tendencia. O sea, las grandes compras se están ubicando sobre la línea de tendencia. Vámonos a gráficos de 4 horas. En este momento quiere hacer una estructura de movimiento alcista. Está buscando un rebote para 4 horas en el momento de grabación, pero recuerda que si se da es un movimiento bastante pequeño. A venir a buscar la media de 50 periodos, probablemente para volver a caer. Esto sería el rebote. Vamos a ver aquí en Tensor Chart un poquito más desglosado por la parte alta, y fíjate que tendríamos la resistencia importante en la zona de los 3.711 y un poquito más arriba 3.730. Entonces 3.711, 3.730 es este movimiento. Prácticamente sería en 4 horas venir a buscar la media de 50 periodos y para abajo. Por aquí y para abajo. ¿Okay? Entonces, obviamente, que quieran operar en temporalidades pequeñas, pueden operar ese trade si usted considera que es viable. Si no, pues estaríamos esperando prácticamente los 3.700 para intentar buscar algún movimiento en todo. Pero en largo plazo, Rafael, de todo lo que has hablado, ¿qué puedes pensar que pase en el precio? Volvamos al gráfico mensual. La proyección de ese precio, tomando en cuenta un gráfico mensual y que empiece a cotizar con grandes capitales, es que nosotros podamos ver Ethereum en un corto plazo, la zona que nosotros vamos a ver Ethereum, déjenme para buscar aquí la marquita para dejárselo más bonito, ¿okay? Va a ser aproximadamente los $5.000, $6.000 en el corto plazo, superando el máximo anterior, pero como objetivo natural y donde podamos tener estabilidad en el precio será los $8.900, $9.000
dólares aproximadamente, pudiésemos ver un Ethereum tranquilamente. Tiene espacio para subir. Si nosotros vamos a un gráfico mensual, tenemos direccionalidad alcista con ADX pendiente positiva. Todavía no hay debilidad. En el RSI, fíjense que tenemos pendiente positiva. No hay todavía divergencias porque el precio todavía va en situación de subida. No ha tocado exactamente la zona de sobrecompra, tomando en cuenta la aprobación de los ETF. Por lo tanto, pudiésemos estar en presencia y ya sea a partir entre 5 y 8 mil dólares, pudiésemos ver alguna corrección importante. Ya a partir de ahí, tal vez, pero después de las correcciones en corto plazo que hemos estado hablando hasta el momento, la proyección a largo plazo con respecto a la aprobación de esos ETF y teniendo en cuenta que puedan manejarse de forma natural y que pueda fluir de forma normal, ¿ok? Lo más lógico que lo veamos en cotizaciones entre 5 mil y 6 mil dólares, tal vez para final de año, con sus debidas correcciones y laterales, porque el mercado se mueve en una línea recta, y eso hay que tener claro, pero en el próximo año no descartemos que estemos cotizando cerca de los 8 mil, 9 mil dólares. Ya de ahí hacia arriba, yo no me atrevería a proyectar tanto. Vamos a tener caídas, vamos a tener correcciones importantes. Recuerden que también la bolsa de valores tiene en este momento una extraña emotividad alcista. Después se lo voy a dejar para otro video donde pudiésemos ver correcciones importantes en la bolsa. Entonces tal vez eso pueda afectar a Ethereum. No sabemos si positivo o negativo, porque obviamente es un activo que va a cotizar de forma nueva desde el punto de vista de la bolsa tradicional. Por lo tanto, hay que tener paciencia. Lo importante es que de ser aprobados esos ETF que ya están listos hasta ir a cotizar, podemos tener cierta volatilidad, pero la tendencia sigue siendo alcista. Y yo sé que ustedes me van a preguntar algo después. Dice, ¿qué pasa con el resto de criptos que están dentro del ecosistema? Y lo único que me queda decir es que hay que evaluar uno por uno, pero lo más probable es que dentro del ecosistema de Ethereum, los proyectos más importantes también tengan un destino de proyección alcista para los próximos años. Todos no creo, pero los más importantes ya lo veremos poco a poco con un buen análisis de proyección a largo plazo. ¿Okay? Y nuevamente, antes de despedirme, es una proyección, me puedo equivocar, haz tu propio análisis de otros compañeros para que tomes tu decisión. En lo personal, sí, voy a agregar Ethereum a mi cartera, ya tengo un poquito, no tenía mucho, antes a mí no me gustaba Ethereum para nada, no tenía absolutamente nada, pero son pocas las criptos que voy a mantener, pero entre una de esas voy a hacer Ethereum, manteniendo el riesgo de que puedo perder. Bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que haya sido de interés este video. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, regálanos un like, que eso siempre ayuda, y nos vemos en un próximo video. And tell me what's wrong and why you never said you. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.